que desde hace muchos años vive en el pueblo. ¿Qué es lo que te lleva a ser un historiador del pueblo? Yo cuando estaba en sexto grado del colegio realmente de Schindler, no Landecho, porque Schindler es un nombre que no correspondería, me daba clase una maestra de sexto grado, Ana María Sánchez, de Las Rosas. Y siempre ella me insistía que yo estudiara historia, porque ya en esa época era muy curioso, me gustaba aprender todo lo que era, como ustedes ahora, todo lo que me llamaba la atención. De ahí fue que con esta maestra me incitó a ir al secundario, porque donde yo vivía nadie hizo secundario. Fui el único que hice secundario en ese colegio. Después, recién, a los 10 o 12 años comenzaron algunos a hacer un secundario. Después, bueno, fui a San Jorge y por distintos motivos fui a San Jorge porque estudiar profesor de historia había que ir a Rosario y Rosario para nosotros era terriblemente lejos y yo vivía en el campo con pocas posibilidades. Pues yo recalé en San Jorge, hice el colegio secundario y después fui a la facultad. Sabes mucho sobre nuestro pueblo, pero lo que nos interesa hoy es que nos hables sobre el pueblo. Bueno, para hablar del polo primero hay que tener una somera idea de que el polo comienza en Argentina en 1875. Hay que ponerse eso ya como primera opción. 1875 llega el polo a Argentina por los británicos, o sea, los ingleses. Se juega en una estancia en la provincia de Buenos Aires, un señor Negrete de apellido. Pero al poco tiempo se comienza a jugar en distintas estancias del país. Posiblemente ustedes o la colonia de las Petacas tenga el enorme orgullo de saber que quizás sea uno de los primeros lugares que se jugó el polo en Argentina. Uno de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque de ahí, de la estancia esa de Negrete, de ahí se jugaban los del campo contra los de la ciudad. Los del campo eran una estancia de Buenos Aires contra equipos de Buenos Aires que tampoco tenían historia, sino que comenzaban esos años a competir, que estaban en caballitos, flores. Pero lo verdadero era que de ahí se trasladó a la estancia la Caledonia, las Rosas y las Petacas. Posiblemente sea las Petacas la primera de las tres que le nombré. La Caledonia, que las Rosas y las parejas, las Rosas todos conocen, y las Petacas donde estamos ahora. Ahí comienza el polo. Ahora, usted imagínense que si 150 años pasaron, saber en esa época quiénes son primero, segundo, tercero, es directamente imposible. Distintos autores, hay un libro hermoso que está ahí arriba, que se llama El Polo, hay uno de Balfour, otro de 40, cada cual tiene su opinión, pero digamos que están en las primeras de Argentina. Y ahí comienzan a jugar acá, no se podían jugar a jugadores criollos, tenían que ser británicos, pero acá en la estancia, por distintos motivos, no sé qué habrán tenido de influencia el que manejaba en ese momento, que era un señor de José Quinchan, hizo tres criollos de acá, que eran los hermanos Martínez, Sisto Martínez, Eduardo Martínez y Benítez, que inclusive hasta el nombre le pusieron Benítez porque el apellido real es Benítez, pero como Benítez estaba prohibido por ser criollo, estos hombres de acá ya eran rápidos, pusieron Benítez. Pues hay torneos en Las Rosas que del gran jugador que fue, los trofeos llevan el nombre de lo que estamos hablando. Y ahí comenzó toda la historia de jugar. Primero jugó acá en la zona, acá había, me tengo que fijar porque ahí tengo tanto material y la memoria también me va fallando. Acá en la zona comienzan a jugar ellos contra Venado Tuerto, que está a 300 y pico kilómetros, jugaban contra dos cuadros de Santa Fe, uno de Cañada de Gómez y dos equipos de Las Rosas. Lo que no pude todavía encontrarle la vuelta porque no hay nadie que te lo explique, a pesar que hay muchos libros de esto, mira, de aquello,
que te digan de qué forma en 1892-93, cuando los ferrocarriles todavía no estaban en todo el funcionamiento, llegaban con los caballos a ir a jugar a esos torneos. Hay que pensar que siempre aproximado, ¿no? Que en 1895 a 1898 comenzaron los ferrocarriles, la Anteca, San Jorge, Las Rosas. Todo el misterio más grande que tiene esto es que no sabemos con qué de acá llevaban los caballos, porque eso se juega con caballos, no se juega con el equipo de 4 caballos, pero hay que tener 10 o 12 porque lo van cambiando en cada tiempo. Como cambian por de fútbol, cambian los caballos. Así que calcularle que por lo menos tiene que dar 10 o 12 caballos. Pero eso no hay en ningún lado alguien que te lo... Evidentemente tiene que ser un ferrocarril. ¿A dónde lo tomaban? ¿Dónde lo agarraban? Y bueno, de ahí sigue todo, cada vez más con grandes éxitos, porque ellos terminan ganando antes del campeonato importante, ganan uno en Cañada de Gómez, ganan el primer torneo, supongamos que más o menos en 1894, y de ahí saltan a Buenos Aires en Harlingen. Harlingen era la ciudad que está en Buenos Aires, que era la cuna del pueblo argentino. Ahí se concentraba, empezó realmente como fuera un campeonato, para que tengan una idea, como fuera un campeonato acá del AFA, donde juega el equipo de fútbol, ya organizado, con todo lo que corresponde. Antes era semi-amateur. Ahí se dio campeón invicto, la petaca, 1895 y 1896. Por ahí me puedo equivocar algún número, porque no lo tengo a veces muy claro. Sí, me acuerdo que Balfour y Ceballos, que acá lo tengo anotado, especialista de ese deporte, hay libros de ellos, porque todo esto está sacado de libros, ¿no? De polo, no es que lo inventamos por testimonios morales, ¿no? Que Sixto Martínez, de acá de las petacas, fue considerado en su momento el mejor jugador que hayan visto, dicho por los ingleses. Y después el polo se califica por handicap, o sea, en vez de ponerte 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, se pone el máximo 10 de handicap. El único que tuvo 10 handicap fue el fundador de Tasbó Chavela, de Crispy, José Traí. Ese fue el único de esa época, el único, porque ese equipo de Traí también está enlazado con me olvidé nombrarlo, antes Traí estaba también en esa época, y él tuvo 10 de handicap, que fue con el famoso equipo que fueron a jugar a Norteamérica en ese época, que después la petaca no participaba más. Eso es someramente, ¿viste?, de lo que podemos decir. Después hay enormes cosas de lo de Trail, de acuerdo, que fue nombrado 10 de handicap, fue en 1913. Después, por distintos motivos, acá el polo se disuelve. Hay mucha historia, no sé, son mitos, leyendas, que dice que una vez vino Schubert de Europa, que venía 2 veces por año, y encontró los caballos donde tenían que estar los toros, se enojó con los peones, hubo ahí varias peleas internas y lo prohibió, ¿no? Una pena realmente, porque no lo dejó jugar más, porque decía que perdía el tiempo, porque no era lo correcto, pero eso es parte también, a veces, no tengo leyenda, pero hay que ver si la veracidad fue así o el equipo se disolvió por otro motivo, porque siendo tan importante y tener tanta trascendencia de lo que tiene que un inglés, un británico que venga y que lo prohíba, me suena un poco raro, pero puede ser, eso es lo que dicen los libros, digamos. Bueno, de ahí para adelante hay miles de cosas más, yo no sé lo que les puede interesar. Azul y Blanca, que es la original, la que usó el equipo
de campeón. Había una serie de tacos que quiero retazos nomás porque desgraciadamente había mucho en la estancia, después yo llegué a conocerlo, pero después lo quemaron, en distintas etapas lo tiraron y no quedó prácticamente nada. Y todo lo que quedó es gracias a este tipo que está acá, que todavía vive, un abogado de Trébol, que con nosotros tuvo una gran apoyo. Esto está escrito por él. Acá todo esto, si quieren, les puedo leer algo porque les puede servir si tienen tiempo. Es muy lo que dice uno de los más grandes historiadores, ¿no? Un párrafo aparte merece lo referente al club de polo Las Petacas, la que lamentablemente no contamos con la fecha de su fundación, pero sí tenemos la certeza total que en 1892 compitió en el torneo disputado en Las Rosas que saliendo campeón. De ahí, como una cota, Horacio Lafalle, que es el otro hombre que escribió mucho sobre el polo en Argentina. De ahí dice que en 1895 y 1896 llegó a ganar los campeonatos que les contaba hace un instante. Las petacas, otra de las variantes, por eso hay tantas cosas y tan largo que yo tampoco soy un experto en polo porque no sé como muchísimas cosas, simplemente me limito a conocer lo que leo. Acá te lo dice que este fue el primer equipo de polo en Argentina que desarrolló un estilo de juego más abierto y cuyos jugadores pegaban a la bocha de los dos lados del caballo. En esa época se pegaba de un solo lado, o sea, a la derecha o a la izquierda. Este equipo de Las Petacas fue, según este historiador, el primer equipo que utilizó, como digamos en el fútbol, un jugador que es derecho e izquierdo. Se le dice ambidiestro cuando domina las dos piernas, que es muy raro. Maradona era únicamente zurdo. Y este jugador era completísimo. Eso lo dice Lafayette, que estamos hablando de 5 o 6 autores, que no hay muchos en Argentina. Otro orgullo más grande que tiene. Otra también para que ustedes sirvan, Sisto Martínez, que fue el más grande que hubo acá en la zona, verdaderamente nació en Landeta, digamos en Chinle, en esa época era Chinle, y vino a vivir a Las Petacas a trabajar como peón, como tantos peones que vinieron a esta estancia, que era un lugar histórico que tiene muchísima historia más aparte del polo. Gracias a todo lo que nos dijiste, podemos decir que Las Petacas es parte del polo. Agradecemos al señor Raúl Yerlero por su tiempo.